Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 11. El Señor me ha instruido, para que yo consuele a los cansados, con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento, para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento, y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran, y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso, no me hieren los insultos, por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán, como vestido, comido por la polilla. Ustedes, que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Pero todos los que prenden fuego y preparan flechas encendidas caerán en las llamas de su propio fuego, bajo las flechas que ustedes mismos encendieron. El Señor les enviará este castigo y quedarán tendidos en medio de tormentos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a explorar temas de obediencia a Dios, la relación entre la religión y el Estado y el discernimiento en la vida cotidiana. El pasaje de la primera lectura se encuentra en una sección del libro del profeta Isaías, conocida como los Cantos del Siervo. En estos cantos se nos presenta al siervo de Dios, que es una figura profética que representa a Jesús y su ministerio redentor en la tierra. El siervo, que es Jesús, en una interpretación cristiana, habla palabras de sabiduría y consuelo. Esto nos recuerda cómo Jesús, durante su ministerio terrenal, enseñó con sabiduría y amor a aquellos que estaban afligidos y desanimados. Nos enseña a ser portadores de palabras de aliento para los que están en necesidad. El pasaje continúa, señalando la obediencia del siervo a la voluntad de Dios. Aquí se resalta la total sumisión del siervo a Dios. Jesús, el siervo perfecto, vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre y redimir a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Nos inspira a seguir su ejemplo de obediencia a Dios en nuestras vidas diarias. La lectura también nos habla de la fortaleza del siervo en medio de la adversidad. A pesar de las dificultades y la oposición, el siervo confía en la ayuda de Dios. Esto nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios es nuestra fortaleza y refugio.
Podemos confiar en su ayuda y no avergonzarnos. La lectura también nos llama a confiar en el Señor. Aquí se presenta un llamado a la confianza y la obediencia. Temer al Señor no se refiere a un miedo paralizante, sino a una profunda reverencia y respeto por Dios. Escuchar la voz del siervo implica seguir sus enseñanzas y ejemplificar su amor y compasión. Esta lectura también contiene una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Nos menciona la oscuridad y la falta de luz para aquellos que no temen al Señor. Esto nos recuerda la importancia de vivir en reverencia y obediencia a Dios. La desobediencia puede llevarnos por caminos oscuros y alejarnos de la luz de su guía y protección. Esta lectura nos brinda enseñanzas importantes para nuestra vida diaria. Estas son algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer de ella. Siguiendo el ejemplo del siervo, debemos esforzarnos por hablar palabras de aliento y sabiduría a aquellos que están abatidos. Nuestras palabras pueden marcar la diferencia en la vida de los demás. La obediencia a la voluntad de Dios debe ser un pilar de nuestra fe. Así como el siervo obedeció a Dios, debemos buscar obedecer sus mandamientos y seguir el ejemplo de Jesús. En medio de las pruebas y adversidades, debemos confiar en la ayuda de Dios. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio en tiempos de necesidad. El temor al Señor implica una profunda reverencia y respeto por Dios. Debemos vivir una vida que honre en su santidad y seguir las enseñanzas de su siervo, Jesucristo. Como se advierte en el pasaje, la desobediencia puede llevarnos por caminos oscuros. Busquemos vivir en obediencia a Dios, para caminar en su luz y su guía. Hermanos, esta lectura nos recuerda la importancia de seguir el ejemplo del siervo, Jesucristo, en nuestra vida cotidiana. A través de la obediencia, la confianza en Dios y el temor reverente del Señor, podemos enfrentar las adversidades y vivir vidas que honran a Dios. Que esta reflexión nos inspire a seguir al siervo, a caminar en su luz y a ser portadores de palabras de aliento y de sabiduría para los que nos rodean. El Evangelio de hoy se desarrolla en un momento en que los fariseos, que eran expertos en la ley judía, intentan poner a prueba a Jesús con una pregunta complicada. Le preguntan si es lícito pagar impuestos al César o no. Esto no era una cuestión teológica, sino una trampa, ya que los fariseos sabían que si Jesús decía que no se debía pagar impuestos al César, podrían acusarlo de rebelión contra el Imperio Romano. Por otro lado, si decía que si se debían pagar impuestos, podría perder el apoyo de aquellos que esperaban que él desafiara la ocupación romana. La respuesta de Jesús a esta pregunta es una muestra de su sabiduría divina. Él pide que le muestren una moneda que se utiliza para pagar el impuesto. Cuando le presentan un denario, Jesús hace una pregunta aparentemente sencilla, pero profundamente espiritual. Les pregunta de quién es la imagen que aparece en la moneda. Los fariseos responden que es la imagen y la inscripción del César. En ese momento, Jesús pronuncia una declaración que resuena en los corazones de aquellos que buscan entender la relación entre la vida espiritual y la vida civil. Den, pues, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La respuesta de Jesús es un recordatorio de que vivimos en dos reinos: el reino terrenal y el reino espiritual. En el reino terrenal tenemos obligaciones cívicas y sociales como pagar impuestos y obedecer las leyes establecidas. Jesús nos llama a cumplir estas responsabilidades como ciudadanos de la sociedad en la que vivimos. Esto no implica que ignoremos nuestras obligaciones cívicas o que vivamos en rebeldía contra las autoridades civiles. Al mismo tiempo, Jesús nos recuerda que también somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra lealtad suprema debe estar con Dios, y esto implica obedecer sus mandamientos, buscar su voluntad y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio.
Es importante mantener un equilibrio entre nuestras obligaciones cívicas y nuestras obligaciones espirituales. No debemos permitir que nuestro compromiso con la sociedad civil interfiera con nuestra obediencia a Dios. El Evangelio nos desafía a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo honramos a Dios con nuestras vidas? Jesús nos dice que debemos dar a Dios lo que le pertenece. Esto va más allá de las monedas o los impuestos. Se trata de entregarle nuestro ser entero, nuestras mentes, corazones y almas. Nuestra adoración a Dios no debe estar limitada a un día de la semana o a un lugar sagrado. Debe ser una parte integral de nuestra vida diaria. El dar a Dios lo que le pertenece significa amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente, como Jesús nos enseña en otro pasaje de las Escrituras. Significa vivir de manera justa, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Significa reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones y acciones diarias. En resumen, significa vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La moneda que mostraron los fariseos tenía la imagen del César, pero nuestras vidas tienen la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y llevamos esa imagen en nuestro ser. Dar a Dios lo que le pertenece implica vivir de manera que reflejemos esa imagen divina. Significa buscar su voluntad en todo lo que hacemos, actuar con amor y compasión hacia los demás y vivir vidas santas y justas. Al igual que la moneda tenía una inscripción que indicaba su origen, nuestras vidas deben llevar la inscripción del amor y la gracia de Dios. Nuestras palabras y acciones deben estar marcadas por la verdad, la bondad y la compasión. Cuando damos a Dios lo que le pertenece, estamos respondiendo a su llamado a ser sus embajadores en este mundo, llevando su luz y su amor a todos los que nos rodean. Queridos hermanos, en este pasaje del Evangelio, Jesús nos recuerda que vivimos en dos reinos, el terrenal y el espiritual, y que debemos cumplir nuestras obligaciones en ambos. Al mismo tiempo, nos insta a dar a Dios lo que le pertenece, a amarlo con todo nuestro ser y a reflejar su imagen en nuestras vidas. Al hacerlo, honramos a Dios y cumplimos con nuestro propósito como sus hijos. A medida que reflexionamos sobre este Evangelio, recordemos que nuestras vidas son una moneda con la imagen de Dios. Que busquemos honrar a Dios en todo lo que hacemos, viviendo de manera que reflejemos su amor y su gracia en un mundo que tanto necesita esperanza y redención. Oración final. Padre del cielo. Hoy nos has recordado la importancia de la obediencia y la lealtad, tanto hacia ti como hacia las autoridades civiles. Nos has mostrado que debemos cumplir nuestras responsabilidades cívicas, pero siempre manteniendo una lealtad fundamental a ti, nuestro Señor y Salvador. Señor, danos la sabiduría para discernir cómo equilibrar nuestras obligaciones terrenales con nuestra fidelidad a ti. Que nuestra conciencia esté guiada por tu Espíritu y que vivamos con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a recordar que llevamos tu imagen en nuestro ser y que debemos rendirnos a ti, no solo lo que es material, sino también nuestras vidas y nuestra lealtad. Que nuestras acciones reflejen nuestra fe en ti y nuestro compromiso de amar y servir a los demás. En momentos de adversidad y persecución, fortalécenos, al igual que fortaleciste al siervo del Señor en el libro de Isaías. Que confiemos en tu luz, incluso en medio de la oscuridad. Padre, te pedimos que nos guíes y nos des la gracia para vivir como ciudadanos responsables y fieles seguidores de tu Hijo Jesucristo. Que en todo lo que hagamos demos gloria a tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.